Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el morning meeting de hoy, 8 de noviembre de 2018. Soy Sergio Puente, analista de XCB. Sí, me podéis confirmar, como siempre, que se me oye, que se ve la pantalla. Vale, me decís por aquí que todo correcto. Antes de comenzar, quería recordaros, ¿vale? A todos. Dos cosas importantes. Primero, mañana es festivo en Madrid, celebramos la Almudena, por lo tanto, no estaremos por la oficina, ¿vale? No va a haber, por tanto, tampoco los seminarios, no va a haber morning meeting, no van a haber los seminarios que hacemos desde la oficina de Madrid y tampoco, como digo, vamos a estar nosotros los analistas en la oficina. Desde luego, siempre podéis contar con soporte, sabéis, atención al cliente, cualquier problema que tengáis urgente, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el equipo de análisis no va a estar, que también nos merecemos o se merecen un descanso, mejor dicho, el resto de compañeros, porque la otra cosa que os quería recordar es que este sábado vamos a estar Pablo Gil, Rodrigo García y yo en Barcelona dando una serie de ponencias, sobre todo presentando en este caso ese informe que hicimos de 20 oportunidades de aquí a finales de año. Pablo Gil dará un poquito la parte más macro, la parte más de índices. Yo me encargaré sobre todo de la parte de acciones y de la parte de cobertura de cartera y Rodrigo García hablará sobre fondos de inversión cotizados, sobre los ETFs. Pablo y yo también vamos a estar la semana que viene recorriendo prácticamente todo el norte de España. Estaremos en este orden en Zaragoza, Logroño, Zaragoza, Pamplona, Logroño, Santander y Gijón, como digo, de lunes a viernes, la semana que viene, por la tarde, ¿vale? Que estaremos Pablo, que nuevamente volverá a hablar de parte macro, yo de acciones y cobertura de cartera. Los que queráis asistir, desde luego nos lo podéis preguntar o directamente acercaros por allí. Nos preguntáis si queréis a vuestra analista de referencia en la firma, dónde va a ser en cada una de las ciudades y lo veremos. Y me pregunta Rosa, ¿y en Madrid para cuándo? Vale, en Madrid concretamente el día 17, el sábado 17, habrá un evento que es el Bull Trader, ¿vale? No es un evento nuestro, es un evento de varios brokers, pero también dará una ponencia Pablo Gil por la tarde en formato reducido, ¿vale? Será de, no sé, 45 minutos, tres cuartos de hora aproximadamente. También os podéis preguntar, insisto, ese será el día 17 de noviembre, el sábado 17. Yo a esa no estaré porque yo de Gijón me voy de vacaciones ya una semanita, así que yo ya volveré por la oficina el día 26, creo que es 26 de noviembre, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, estos recordatorios, vamos a comenzar el seminario, hablando un poquito también, la actualidad macroeconómica, lógicamente, impera. Ya tenemos resultados definitivos en Estados Unidos, en esas elecciones de midterm. Ya se anunciaban un poquito ayer esos primeros recuentos. Efectivamente, bueno, pues ha pasado lo que suele pasar en estas elecciones midterm. Se elegía la totalidad del Congreso, solo un tercio del Senado. Los republicanos de Donald Trump han perdido el control del Congreso, recuperado por los demócratas, lo cual es muy buena noticia para los mercados. Quitando un poquito valoraciones políticas, ¿vale? De que pudiera hacerse una investigación a Donald Trump, etcétera, etcétera. Es muy bueno para los mercados, sobre todo porque supone un control muy fuerte hacia las políticas más polémicas de Donald Trump, esas políticas migratorias, también esas políticas de aranceles, esas guerras comerciales iniciadas contra China y contra Europa, y parece ser que ese control, esta recuperación del control por parte de los demócratas del Congreso, lógicamente va a ser una cortapisa. De hecho, hemos visto cómo ayer, luego lo veremos cuando empecemos a mirar los índices, pero ya os lo adelanto, fueron días muy positivos para el S&P 500, para el Nasdaq. Vemos aquí esta gran vela verde, esa gran subida del S&P 500 y también, por supuesto, del Dow Jones y del Nasdaq, ¿vale? Los índices americanos lo han recibido con entusiasmo, también han contagiado a la renta variable europea. Ayer vimos un día muy positivo también en Europa. Hoy estamos iniciando con un tono mixto, mientras que hay índices más rezagados, como puede ser el DAX alemán, el Eurostoxx e incluso el CAC 40, que está un poquito más rezagados. Tenemos otros como el IBEX, que sigue liderando
recuperando en este sentido las ganancias, sobre todo por esa noticia, por esa decisión del Tribunal Supremo. Quiero romper o hacer un pequeño inciso, ¿vale? En este sentido, también sin meterme en valoraciones políticas. Mi formación es legal. Realmente, o sea, es algo, la gente no se lo esperaba. Particularmente los que conocemos un poquito cómo funcionan las leyes, sí que nos lo esperábamos, esta vuelta a la jurisprudencia anterior, o sobre todo el hecho de que si se mantenía la nueva jurisprudencia, desde luego no iba a tener carácter retroactivo porque atentaría contra la seguridad jurídica impuesta, ¿vale? Eh, Desde luego ha sido muy buenas noticias para la banca. El hecho de que Pedro Sánchez haya anunciado que la nueva ley hipotecaria, que tiene que entrar y que además vamos con retraso con respecto a lo que la Unión Europea ha, eh, ha mandado, ¿vale? Tenemos que transponer unas directivas europeas, ya vamos con cierto retraso. La Unión Europea nos ha dado un toque de atención con respecto a las nuevas leyes hipotecarias, pero parece que Pedro Sánchez va a incluir, ¿no? Que los actos jurídicos documentados, que este impuesto lo pague el consumidor, en este caso el contratante de esa hipoteca. Tampoco es una mala noticia para los bancos, desde luego, y vemos como hoy el IBEX está subiendo mucho también gracias a esa decisión y a ese anuncio de Pedro Sánchez de que, perdón, van a ser los bancos los que paguen actos jurídicos documentados. Lo que van a hacer, desde luego, es derivarlo al consumidor, como siempre, insisto, sin hacer ningún tipo de valoración política al respecto. Por último, como siempre, como todos los jueves, ayer tuvimos, o sea, tenemos que repasar el dato de ayer de inventarios de petróleo. Nuevamente en Estados Unidos aumentan los inventarios de petróleo, aumentan las reservas de petróleo mucho más de lo esperado. En este caso estamos hablando del doble. Lo tenemos, como siempre sabéis, en nuestro calendario. Lo vemos por aquí, que esos stocks de petróleo se esperaba un aumento de 2,4 millones de barriles y ha sido de 5,8, más del doble de lo esperado, y veremos también cómo está afectando al precio del petróleo, que desde los máximos que marcó hace unas semanas no deja de caer, y veremos luego hasta dónde pueden llegar. Vamos a empezar, como siempre, después de estas notas macroeconómicas, como todos los días. Vamos a empezar, como digo, con el análisis de los índices, como siempre, por ese DAX alemán, que, como comentaba hace un momento, estaba un poquito más rezagado después de el buen día, después de la euforia que tuvimos ayer, y además ahora mismo entrando en terreno negativo, tanto el contado como el futuro, un 0,17% abajo, después también de encontrarse prácticamente con la resistencia de los 11.650 puntos. Particularmente creo que es bastante probable pensar, o bastante sensato pensar, que el DAX hoy va a intentar recuperar esa zona de máximos. Veis además que en el corto plazo es una resistencia bastante fuerte. Estaríamos hablando de los máximos intradía de ayer y también los máximos de los últimos meses, incluso podríamos decir. Veis aquí como tenemos este máximo a mediados de octubre y desde luego este último máximo a finales de octubre, primeros de noviembre. Como digo, es bastante sensato pensar que va a intentar continuar hasta esos 11.660 puntos aproximadamente, y ahí se encontrará con, por un lado, con la banda superior de Bollinger, por otro lado, con esta fuerte resistencia. Por la parte baja, desde luego, tiene esa media de Bollinger, que, como veis, está actuando como un soporte muy estable. También tenemos que tener en cuenta ese RSI muy cercano a 70, pero que ha tenido un ligero retroceso desde esos puntos cercanos a 70, y, como digo, de momento también parece indicar, no parece indicar que vayamos a ver un acercamiento a la zona de 30, sino todo lo contrario, puesto que se está suavizando hacia arriba. Por lo tanto, como digo, lo más probable es que el DAX alemán, que ahora está en terreno negativo, se dé un poquito la vuelta y veamos ligeras subidas hacia los 11.660, sin perder de vista, desde luego, los mínimos de hoy. El IBEX 35, una situación completamente distinta, desde luego, impulsado por la banca. Ayer leía un gráfico, veía un gráfico donde se hablaba del peso, de los puntos que aportaban las subidas de ayer de la banca al IBEX. Mucho cuidado, ¿vale?, con el IBEX. Desde luego, es un índice, bueno, más que un índice, sí me gustaría decir que en España somos muy
mediterráneos, como se suele decir, o muy latinos, y la verdad es que somos un país de mucho contraste y mucha temperamentalidad. ¿Esto qué quiere decir? El IBEX es un reflejo también, desde mi punto de vista, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es un índice muy, muy volátil. Veis cómo el RSI marca, o sea, prácticamente bandazos desde el 70 al 30, 70-30, o sea, es una volatilidad extrema. Y digo mucho cuidado, ¿por qué? Porque normalmente cuando hay estos movimientos de euforia, como vimos ayer, como estamos viendo al inicio de hoy con esas subidas importantes para el IBEX 35, normalmente solemos ver algún tipo de caída relativamente fuerte, ¿vale? En los próximos días para luego continuar, ¿no? Al alza, respondiendo, bueno, pues a esas tomas de beneficios. Durante el día de hoy, teniendo en cuenta el RSI, como está muy por encima del 70, prácticamente en máximos también de los últimos meses, y que está llegando el IBEX a esos 9.200, creo que podríamos ver cierta caída hacia los 9.100 puntos, ¿vale? Para luego, una vez llegados a los 9.100, continuar al alza. Bueno, pues si los datos acompañan, desde luego, y si no hay nada extraño. Sí que es más curioso, desde luego, si me permitís ponerlo en diario, veis cómo parece que está realizando una figura clara de hombro, cabeza, hombro invertido, el caso del IBEX 35, ¿vale? Además, si me permitís poner los retrocesos de Fibonacci, insisto, ¿vale? Esto es un gráfico diario, ¿vale? Estaríamos hablando de un poquito a medio plazo. Si ponemos los retrocesos de Fibonacci, como comentaba, veis como en este 9.200 tiene prácticamente perfecto el retroceso 23.6, por lo tanto, como digo, no sería extraño ver una ligera caída, ¿vale? Para luego continuar nuevamente al alza. Por lo tanto, posiblemente el IBEX 35 a lo largo de la mañana se acerque más a los 9.100 puntos antes que a los 9.300. El CAC 40, por su parte, también después de haber llegado a esos mínimos prácticamente anuales, este Fibonacci lo voy a borrar, que ya no tiene validez. Vemos como también parece estar dibujando una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Esto es un gráfico horario, lo pongo en diario para que lo veáis aún más claro, ¿vale? Este hombro, cabeza, y ahora estaríamos empezando a dibujar, o deberíamos empezar a dibujar, el segundo hombro. Si lo vemos en horario, como decía, también exactamente igual que el DAX alemán, se está encontrando con ese fuerte punto de control en los 5.160 puntos. Hoy empezaba más rezagado el CAC, ha aumentado los números rojos en este sentido, y lo mismo que he comentado también para el DAX alemán. Es bastante probable que veamos ciertos ligeros retrocesos, perdón, para el IBEX es bastante probable que veamos ciertos retrocesos antes de continuar la tendencia alcista. Por lo tanto, en resumen de los tres grandes índices, quitando el DAX, que está un poquito más rezagado y que además ya está con esos retrocesos, como decía, lo más probable, ligeros retrocesos a lo largo de la mañana, a la espera de ver cómo amanece o cómo abre la sesión en Estados Unidos para luego continuar, desde luego, su senda alcista. Respecto precisamente a Estados Unidos, lo he comentado con varios clientes que después de todas esas caídas fuertes que vimos hace unos días, hace unas semanas, yo a todos los clientes con los que he hablado les he dicho lo mismo, no hay razón para preocuparse. Me recordaba mucho, además os lo he dibujado en alguna ocasión, es esta línea azul, me recordaba mucho la caída de febrero. Estamos hablando de prácticamente, incluso si cogemos las velas, exactamente la misma caída gráfica, si lo veis. O sea, es que estamos hablando, como digo, o sea, de mismos niveles, misma caída de febrero, y desde luego se recuperó, siguió su senda alcista, y era más causada por el nerviosismo, desde luego, de esas elecciones de midterm que por cualquier otro motivo, desde luego macroeconómico o microeconómico. Por lo tanto, es lo que estamos viendo, rebotes desde zonas
casi de mínimos anuales en el S&P 500, en el Dow Jones exactamente igual, recordamos que son gráficos diarios, y en el Nasdaq 100 exactamente lo mismo. Queda recuperación, va a haber esa recuperación, estoy convencido de ello, por lo tanto lo mismo que he dicho siempre para los índices americanos y para lo que he hecho para todos mis clientes después de esta caída. Tranquilidad, es probable que todavía podamos ver algún pequeño retroceso, posiblemente hoy sea un día donde los futuros avancen ligerísimos retrocesos, ¿vale? En los futuros americanos. Pero, ojo, también os quiero dar un dato muy importante, con esto termino la parte de índices. En prácticamente la totalidad de los años que ha habido midterm, ¿vale? Que sabéis que es cada 4 años, estas elecciones de Congreso y Senado, como digo, prácticamente en la totalidad, después de las elecciones se ha iniciado los rallies de Navidad más fuertes de la historia, ¿vale? Es decir, normalmente cuando hay estas elecciones se suelen iniciar unos rallies muy fuertes de Navidad con grandes ganancias de ahora, de principios de noviembre a lo que queda de año. Por lo tanto, si no lo habéis hecho ya, desde luego, muy buen momento, sobre todo para comprar acciones estadounidenses, además aprovechando, por cierto, nuestros precios, que sabéis que son los más baratos de todos los bloques españoles para acciones americanas. Dicho esto en índices, vamos a irnos hacia materias primas, como sabéis, empezando por los precios de petróleo, ya lo anunciaba al principio, esos inventarios de petróleo que han aumentado bastante más de lo esperado en Estados Unidos. Tenía dibujado este retroceso de Fibonacci después del último movimiento alcista, ya lo decía antes que estamos viendo cómo el petróleo no hace más que caer, voy a ponerlo incluso en diario para que veáis también mejor aún los niveles y sobre todo la caída tan fuerte. En el medio plazo es bastante seguro que veamos ligeras subidas o que veamos, perdón, un nuevo movimiento alcista por parte del petróleo, ¿vale? Veis aquí, ¿vale? Que por eso quería que lo vierais en diario, cómo estamos llegando a un punto muy claro, esos 62 dólares por barril, en el caso del Texas, es un punto de soporte muy claro. De perderlos, ojo, porque podríamos estar hablando de caídas mucho más pronunciadas, quizá hacia los 55 dólares por barril. Habrá que ver cómo se desempeña, desde luego, como digo, bueno, pues esos inventarios de petróleo y todo lo que tiene que ver, ¿no? con el petróleo. Pero es que si lo veis en horario, gráfico intradía, es aún más acusado. Además, parece que estamos dibujando un canal bajista bastante fuerte, bastante potente, ¿vale? Como veis, y además muy pronunciado, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos esperar durante el día de hoy del petróleo, después de esa caída, después de esos inventarios? Desde luego, yo no apostaría mucho por unas subidas muy fuertes, ¿vale? En el Texas, posiblemente podríamos estar hablando de los 62,75 como muchísimo, pero es bastante más probable que veamos nuevas caídas, sobre todo también teniendo en cuenta esta tendencia dentro del canal, ¿vale? Veis que se está encontrando. Por lo tanto, lo más probable, como digo, una ligerísima subida para luego continuar cayendo. El caso del Texas. El caso del petróleo Brent, como bien apunta Vicente, ya recuperada prácticamente toda esa caída después de los datos de inventario. Desde luego podemos ver también cómo ese canal bajista se ha dibujado, pero ojo, porque aquí veo más claro, incluso con el medio plazo podamos tener una caída bastante fuerte hacia el entorno de los 70 dólares por barril, puesto que en este caso todavía nos han perforado los mínimos de este verano, ¿vale? Los precios mínimos de este verano y además, sobre todo porque teniendo en cuenta que el precio Brent es de referencia en Europa y está menos influenciado, entre comillas, por lo que serían los inventarios de petróleo en Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, mismo argumento para el petróleo Brent, lo tenemos ahora mismo cerca de los 73 dólares por barril, posiblemente podamos ver ligeras subidas nuevamente para posteriormente continuar cayendo. El precio del oro, una vez perdido ese soporte que mantenía en los
230 aproximadamente. Se encamina también hacia ese mínimo de 1215. Además, es muy curioso, como veis, como la media móvil de corto, esa media móvil de los últimos 14 periodos, ha cortado claramente a la baja a esa media móvil de 200. Por lo tanto, escenario claramente bajista para el precio del oro. Desde luego está cayendo hoy con fuerza. Si lanzáis un largo, yo no lo pondría muy por encima del objetivo de esa media móvil de los últimos 14 periodos, es decir, en torno de los 1225 como mucho, ¿vale? Y desde luego una operativa corto medio plazo de 1 o 2 días, la búsqueda de esos 1215, como digo, después de haber cortado claramente esa media móvil de corto a la de largo plazo. ¿Vale? Antes de pasar con Forex, me pregunta Rosa algunas acciones americanas recomendadas. Sabéis que este no es un seminario de acciones, pero Rosa, además te conozco perfectamente, ¿vale? Mándame un email o llámame luego y si quieres comentamos algunas acciones que pueden ser interesantes, ¿vale? De Estados Unidos, que sí que hay bastantes en el momento en el que estamos, ¿vale? Además, por cierto, en las ponencias que vamos a realizar, o yo en concreto voy a dar muchas acciones americanas, ¿vale? Tanto la de Barcelona como la del resto de ciudades, ¿vale? Que ya comentaré. Me pregunta Rogelio por el precio, perdón, de la plata, una situación relativamente distinta a la del oro y me explico por qué. Teníamos, si recordáis, este canal dibujado hace bastante tiempo que ya no está desde luego validado y ahora lo que tenemos es otro canal también bastante interesante y con un soporte o un punto pivote intermedio bastante fuerte. En este caso también, igual que decía para el oro, podríamos ver ligeros retrocesos, ligeras subidas una vez que nos encontramos con este punto medio, con esos 14.457 en este caso, ¿vale? Para luego volver a continuar en este sentido hacia zonas cercanas perdón, he dicho 14.000, 14,47 hacia zonas cercanas, perdón, a los 14,20. ¿Vale? Por lo tanto, durante el día de hoy probablemente veamos ligeras subidas para luego volver a caer en los próximos quizá 1 o 2 días. Vamos con Forex, sin perder de vista, como siempre, los índices. Sabéis que luego volveré. Nos está confirmando un poquito lo que comentaba. El IBEX ya ha perdido los 9.200 puntos. CAC 40 aumenta sus caídas, igual que el DAX alemán. Empezamos con el euro dólar, como siempre. Vamos a quitar también este canal que tenía dibujado. Mantenemos los retrocesos porque los está manteniendo perfectamente, o sea, los está cumpliendo muy bien. Superó ese retroceso 78. El dólar está viviendo un movimiento relativamente extraño. El dólar, además vemos esas caídas del dólar, no por el hecho de las elecciones, no tiene nada que ver el hecho de las elecciones en Estados Unidos, realmente no va a afectar para nada. Si de todo punto podríamos pensar que precisamente ese mayor control por parte del Congreso da un poquito de alas a la Fed para seguir con sus políticas, que eso es lo que llevó al dólar, lo que ha llevado a todas estas subidas del dólar, bajadas del euro en este sentido, ¿vale? Este movimiento bajista, desde mi punto de vista, partiendo de esas elecciones, yo creo desde luego que no va a ser mantenido mucho más. Además, a nivel técnico, tenemos esta directriz alcista en la que el euro dólar se ha apoyado, ese retroceso 78,6. Por lo tanto, podríamos hablar de un movimiento de vuelta, de un apoyo en estos niveles técnicos y, por lo tanto, un día o una semana que se prevé claramente alcista para el euro o bajista para el dólar. Quizá podríamos estar hablando la semana que viene de precios cercanos al 1,15 dólares por cada euro. El euro libra, que sigue su caída, también bastante fuerte. Voy a quitar estos niveles y en este caso sí que quiero que veáis el gráfico diario.
en el caso del euro libra, sobre todo por el punto al que está llegando. Ya, yo siempre hablo del euro contra la libra desde que se anunció el Brexit. Hay unos puntos de control muy fuertes, 0,87 aproximadamente, 0,90 por la parte alta. Está llegando precisamente a esa 0,87. Lo más probable es que en las próximas horas el euro libra caiga un poquito más, sobre todo bueno, pues si anunciamos o si vemos rumores de que ya han avanzado las negociaciones del Brexit, etcétera, 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 lo que llevamos viviendo ya año y medio, que se está haciendo muy, muy largo el tema del Brexit, o a mí por lo menos se me está haciendo muy largo, y lo que os quiero hacer ver con desde luego con este gráfico diario, es que penséis también en una subida del euro en los próximos días. Desde luego es también una operativa muy interesante a medio plazo, con ese 0,87 ahora mismo, y que podríamos verlo, que cómo se pierde en los próximos días, pero una operativa muy interesante sería un largo de euro libra, quizá buscando el 0,90 si queréis dejarlo un poquito más a largo plazo, o si queréis ser un poquito más conservadores, 0,89. El dólar yen, por su parte, también solventando niveles, en este caso también impulsado por esas elecciones. Sabéis que es el dólar al final es lo que os he comentado antes por parte de las elecciones y lo que podría pasar con la Reserva Federal. Ojo, porque aquí también podríamos ver un empuje del yen hacia abajo para intentar recuperar esos niveles de 113,10. Lo veo bastante improbable, pero sí que podríamos pensar en una caída hasta el 113,50, ¿vale? Antes de continuar el empuje del dólar. Y por último, sí que me quiero detener en el VIX, que sabéis que lo comento bastante en estos momentos de volatilidad, cómo está cayendo de una manera paulatina. Siempre lo digo, el VIX, el índice de volatilidad, el índice del miedo, es un índice que sube muy rápido y cae muy poco a poco. Sube cuando el mercado cae y cae muy poco a poco cuando el mercado sube. Es lo típico de que sube como un cohete y baja como una pluma, ¿vale? Que se comenta tanto del precio de la gasolina, por ejemplo, ¿vale? Pues exactamente igual. Lo tenemos en 17, es bastante probable que lo veamos en los próximos días cercano al 13, ese punto donde desde luego habría que esperar para quizá ver a principios de año una nueva fuerte subida ante lo que se conoce como el efecto enero, ¿vale? Que es esas recogidas de beneficios, esos cierres de balance que se producen después del rally de fin de año, ¿vale? Dicho esto, muy rápidamente vuelvo a esos índices para ver si todo sigue exactamente igual. Por lo que veo, desde luego sí, ese DAX alemán, como comentaba, bueno, pues con retrocesos hacia esa media, hacia esa media de las bandas de Bollinger, ese IBEX 35, 9.186, también perdiendo esos 9.200 que comentaba al principio. Ya decía que era bastante probable que lo veamos un acercamiento a los 9.150, 9.100 antes de continuar su senda alcista, y el CAC 40 exactamente igual, también cayendo después de esos máximos intradía, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, antes de finalizar, os recuerdo lo que os he comentado al principio, para los que estuvierais más rezagados o hayáis llegado más tarde. Este sábado estamos en Barcelona, Pablo Gil, Rodrigo García y yo. El lunes Zaragoza, martes Pamplona, miércoles Logroño, jueves Santander y lo diré, y viernes Gijón. Yo en concreto, bueno, los que asistís a las seminaciones sabéis que lleva dos lunes a las 11:30 haciéndolo Darío García, mi compañero Darío García. Yo estos dos lunes no he podido. Los dos que viene estaré, lógicamente, el primer lunes en Zaragoza, el segundo lunes estaré de vacaciones, y los dos jueves que viene tampoco daré el seminario en Morning Meeting, evidentemente, como es lógico. Primero, porque el primer jueves estaré en Santander y el segundo también estaré de vacaciones, ¿vale? Así que yo me despido a los que no hasta el día 26, a los que vayáis a estas ponencias, a estos eventos, os veo por allí, saludadme, aunque veáis que haya gente. Sí que a mí me gusta conocer a los clientes en persona, sé que os podéis acercar y saludarme, decirme, oye, pues soy tal, soy cual. Así que así nos vemos. Os recuerdo también, como no estoy, siempre se me olvida mencionarlo, el sábado 17 en Madrid, el Bull Trading. Y nada, que como
como os digo, espero veros a todos por aquí dentro de 15 días. Cualquier cosa que necesitéis, sabéis que nos podéis escribir, nos podéis llamar al 915-706-705 y cualquier cosilla estamos encantados de ayudaros. Como digo, yo me despido, gracias por asistir y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo.